Bueno, pues en esta emisión de la hora del taxista vamos a platicar acerca de las preguntas más frecuentes acerca de la aplicación de mis cuentas. Tal vez ustedes se preguntarán, oye, pero ¿qué de novedoso o qué dudas son las que se pueden suscitar respecto al manejo de mis cuentas? Bueno, cierto es que esta aplicación electrónica viene a representar, usamos una expresión entre comillas, una contabilidad simplificada para algunos contribuyentes y si no es que para un gran porcentaje. Personas físicas, las donatarias, las AR, que si cumplieron con el aviso de opción del uso de mis cuentas, quedan relevados del envío de la contabilidad electrónica y de las solicitudes o de las exigencias que pudiera tener la autoridad, porque no te puede pedir pólizas. ¿Por qué no puede? Bueno, porque no tienes una contabilidad que pueda generar un catálogo de cuentas, pólizas, auxiliares, entre otros. Es por ello que en la perspectiva de su servidor, observamos que mis cuentas tiene dos etapas o dos momentos. Uno, el momento de ejercer la opción y el segundo momento es la aplicación práctica de mis cuentas. Les invito a que me acompañen en ya en estos 40 minutos, 50 minutos, para poder abordar estos temas y si tuvieran alguna duda, comentario o retroalimentación, es el momento, es el espacio, porque el propósito, y creo que es algo que debemos de conocer, el propósito de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC es difundir la cultura fiscal en México. Y una de esas partes para esta difusión se da a través de la sala virtual. Antes de iniciar, quiero saludar a los colegas que amablemente nos acompañan en esta emisión. Un saludo para Alberto Sandoval, Armando de Chiapas, Carmen, Claudio de la Ciudad de México, Daniel García de Chiapas, Efren de Monterrey, Fernando de Isla Veracruz, Gabriel Solís de Monterrey, Germán del norte de Veracruz, Gilberto Rojas de Medellín, Veracruz, Guillermo de la Ciudad de México, Gustavo de Tepatitlán, Jorge Islas del Estado de México, José Ceballos de Sonora, nuestro presidente, José Jalisco, Juan, Marcos de Yucatán, Maricruz de Ciudad Isla Veracruz, Maurilio de Morelia, Maximiliano, Noralí de Sonora, Ramón 71 de Alvarado Veracruz, Raúl Mora de Ciudad de México, Serge del Distrito Federal, Tania del Distrito Federal, Joya y Julie de Cuernavaca. Tengan todos muy buenas tardes. Entonces, ya entrando en materia, cuando nosotros hablamos de mis cuentas, tenemos que concebir dos etapas. Primero, ¿soy sujeto obligado o soy sujeto que pudo haber optado por usar mis cuentas? ¿Por qué? Y esto creo que vamos a iniciar con esta primera pregunta, que es la que va a definir en dónde vamos a estar ubicados. Si soy sujeto obligado, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, tenemos que ubicarnos en el artículo 110, fracción segunda, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí nos dice que las personas físicas de actividad empresarial y profesional situadas en el título cuarto, capítulo segundo, sección primera, que tengan ingresos de hasta 2 millones de pesos en el año de que se trate, están obligadas a usar mis cuentas. Esto con una correlación del artículo 112, fracción tercera, de el título cuarto, capítulo segundo, sección segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es el régimen de incorporación fiscal. Hasta 2 millones de pesos, estos contribuyentes están obligados a utilizar mis cuentas. Pero viene la pregunta, ¿qué sucede si excedió de los 2 millones de pesos? Bueno, si los excedió, recordemos que hubo un plazo fatal que con base en la regla 2.8.1.5, 2.8.1.19 y décimo transitorio de la miscelánea fiscal, se estableció que el plazo es 30 de abril. Si tú enviaste ese aviso con estas condiciones, que haya sido un contribuyente persona física de más de 2 millones de pesos, pero no superiores a 4,
por los ejercicios 2013, 14 o 15. Eso te dio la posibilidad de optar por el uso de mis cuentas. ¿Qué sucede si tenías más de 4 millones? Entonces, estás obligado a contabilidad electrónica formal. Ahora, una de las principales preguntas que observamos y que nos consultan amablemente es, hoy, 23 de junio del año 2016, ¿aún puedo optar por el uso de mis cuentas? Bueno, la respuesta es no, porque el 10º transitorio de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2016 señaló que el aviso para ejercer la opción del uso de mis cuentas era el 30 de abril. Pero no todo está perdido. ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar? Analizar si este contribuyente, persona física, superará de manera estimativa los 2 millones de pesos. Y ya nos metamos o profundicemos si va a ser RIF o va a estar como régimen general de actividad empresarial. No, solamente si es actividad empresarial sección primera o sección segunda, si superará los 2 millones de pesos. ¿Qué sucede si lo supera? Entonces hay que empezar a preparar la contabilidad electrónica. Oye, Mario, pero no puedo saber si lo va a superar o no lo va a superar. Bueno, de manera tal vez un tanto arriesgada, usa mis cuentas. Porque tú vas a decir, es que no sabía. En el 9º mes, 10º mes, vas a decir, mira, ahí es donde esta factura fue la que detonó el exceso de los 2 millones de pesos. Pero en ese momento tú estás ya obligado a enviar contabilidad electrónica. De modo que, cuando tú superes los 2 millones de pesos y no tengas derecho, ni siquiera la obligación a usar mis cuentas, ya tienes saldos iniciales para poder enviar contabilidad electrónica. Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder estar en posibilidades de utilizar esta herramienta electrónica. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta, no contemplado en lo que estamos aquí considerando nosotros como las más frecuentes o las más comunes, por favor, es importante que lo externemos para que entre todos podamos retroalimentarnos. Nos pregunta Adrián de la Ciudad de México, pero en caso de los honorarios es lo mismo. Es correcto, Adrián, porque si tú ubicas el artículo 110, fracción segunda de la ley, hace esa distinción o hace esa precisión y no distingue si es actividad empresarial o profesional. Señala a los que se refiere esta sección. Dice Carmen, si estaba en suspensión de actividades, persona física, actividad empresarial y profesional, y reanuda actividades en mayo, ¿puede mandar el aviso para usar mis cuentas? Carmen, no. Y vamos a hacer un retroceso al tiempo. Ustedes recordarán, 2014, la regla 2815 mismo, de que se podía utilizar... que las demás personas físicas podían optar por el uso de mis cuentas. 2015, lo mismo. En 2016, y fíjate cómo se fue dando la acción. En 2014, ¿quién estuvo obligado a contabilidad electrónica al envío? Nadie. En 2015, ahí sí, las personas morales. ¿Y las físicas qué dijeron? A nosotros todavía no nos toca, no nos preocupamos. ¡Oh, sorpresa! 1 de enero de 2016... ¡Feliz Año Nuevo! ¿Y qué creen? Están obligados a enviar contabilidad electrónica tanto personas físicas como personas morales. En lo personal, en distintos foros señalábamos que el monto de los 2 millones de pesos era el estándar que iba a tomar la autoridad para decir quiénes iban a enviar y quiénes no, en el caso de personas físicas. Esa regla 2815 señaló en su momento, nuevamente, que podían optar por usar mis cuentas las demás personas físicas. ¿Y qué dijeron esas personas físicas a través de nosotros como contadores? Bueno, soy una persona física que tiene 10 millones de pesos de ingresos. Supero el tope conocido, 2 millones, 4 millones. Pero como soy de más persona física, entonces puedo optar por usar mis cuentas. Y así se fueron dando diferentes casos.
No sé qué pasó, pero la autoridad se dio cuenta después de 26 meses de tener esa regla miscelánea y publica en la primera modificación de la resolución a la miscelánea fiscal 2016 cómo manifestar el optar por usar mis cuentas. Y dijo, bueno, si quieres usar mis cuentas, envía un caso de aclaración. Esto con la regla 28119. Pero, Carmen, si solamente existiera la 2815 y la 28119, la respuesta que te daría es sí, envía el aviso. Sin embargo, el artículo 10º transitorio de esa primera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal 2016 dijo, o señalaba, ok, el aviso a que se refiere la regla 28119 se podrá presentar a más tardar el día 30 de abril 2016. En el caso que está señalando Carmen, imaginemos que teníamos a un hombre congelado, que es el caso de la suspensión de actividades. No se tenían efectos fiscales. Lo reanudan hoy, junio 2016. ¿Qué sucede? ¿Puede enviar ese aviso para optar por el uso de mis cuentas? En la opinión de Mario Beltrán, no. ¿Qué te recomendaría, Carmen? Haz una estimación de los ingresos que pueda tener esta persona física que está reanudando actividades para ver cuánto es lo que pudiera generar y decir, este no tiene ningún problema, no superará los 2 millones de pesos, entonces que use mis cuentas de manera obligada. Y esto, por favor, que sirva para eventos de 15 años, bodas, primeras comuniones, etc. El artículo 110, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace esta precisión. Están obligados, ni siquiera optan, están obligados, porque así emana el artículo 112, fracción tercera. Sigue comentando nuestro colega Germán del norte de Veracruz. ¿Qué pasará, por ejemplo, si no se envió el oficio de uso de mis cuentas? Contribuyente con ganadería y salarios. Ganadería solo tiene la clave, nunca ha tenido ingresos solo por salarios. Es un cliente nuevo, le voy a dar de baja la clave de ganadería, pero ¿qué pasará por los primeros 6 meses que tuvo la clave de ganadería? Deberá enviar contabilidad electrónica. Bueno, Germán, vamos a complementar tu pregunta con esta información que te quiero solicitar. ¿Cuál es el monto de los ingresos por actividad empresarial, entre paréntesis, ganadería, de esta persona física que nos estás comentando? Porque igual vamos a estar en esa tesitura de los 2 millones de pesos. 0 pesos, entonces estuvo obligado al uso de mis cuentas. En mi opinión, en ese caso no habría que enviar ese aviso para optar por el uso de la aplicación electrónica de mis cuentas. Por salarios no hay obligación de mis cuentas, ni mucho menos de enviar contabilidad electrónica. No pasa nada, Germán, porque no superó el monto o el tope de los 2 millones de pesos. Es correcto, Germán. Así es. Bueno, por favor, yo aquí estoy leyendo sus dudas e inquietudes, retroalimentaciones. Vamos a tener aquí la primera pregunta, si quieren, analícenla. Mientras tanto, Carmen nos cuestiona también si una persona aumenta obligaciones de sueldos y aumenta actividades, menciona el fundamento 110. A ver, Carmen, no entendí el planteamiento. Quiero entender que tiene actividad empresarial y la aumentas obligaciones por sueldos y salarios. Si está obligado o no. Aquí hay que considerar el monto de los ingresos por los cuales uno está obligado a llevar contabilidad. Si no es este el enfoque que necesitas, te invito a que plantees nuevamente tu pregunta para retroalimentar. Bien, una de las primeras preguntas de lo que pude sondear y considerar para el uso de mis cuentas es: las facturas electrónicas generadas a través de mis cuentas, opción factura fácil, ¿se consideran válidas fiscalmente para deducir y acreditar? Bueno,
Esta pregunta pareciera que es fácil, pero al menos en la opinión de su servidor es una pregunta complicada. ¿Por qué? La resolución miscelánea fiscal establece que todo lo que se genere a través de mis cuentas tiene precisamente ese carácter de una factura con todos los requisitos fiscales. Y ustedes, yo creo que todos o la mayoría, hemos visto cómo es esa representación impresa del comprobante que se señala para el uso de mis cuentas. Es una tabla de 2 columnas y 12, 13 filas, en donde viene campo el RFC emisor, RFC receptor, concepto, precio unitario, importe, IVA y la cadena y el sello. Nada más. No trae el domicilio fiscal, no, creo que no trae unidad de medida, no trae precio unitario, si no mal recuerdo. Entonces, la regla 2.7.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 dice que esa representación impresa que se usa o que se genera de la herramienta electrónica Mis Cuentas sirve para deducir y acreditar. Pero alguien va a decir, oye Mario, pero entonces ¿en dónde está la complejidad? Bueno, en lo personal, ¿qué hemos estado realizando? Rechazar esas facturas. Porque al momento de ya estar en la postura del receptor de estos documentos o esas facturas electrónicas emitidas en factura fácil, opción de mis cuentas, la contabilidad electrónica, al asociar los XML a las pólizas, es probable que se generen errores. Cierto es, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29A, señala los requisitos que se deben establecer. Pero también tenemos que tomar en cuenta algo. Lo fiscal no puede estar por encima de las más disposiciones legales, una disposición mercantil, laboral, civil, según sea el caso. Si no es el domicilio, ¿yo cómo puedo demostrar que ahí se prestó un servicio? En lo personal, ¿yo qué hago? ¿Sabes qué? Emite una factura, ya sea con un proveedor autorizado de certificación o con el servicio gratuito de generación de factura electrónica, para poder pagártelo. Porque mis cuentas, la miscelánea le da fuerza, le da peso. Pero cuando estamos ya queriendo tener una contabilidad más estructurada o más controlada en la comprobación de gastos, pues sí tenemos estos detalles. Dice Germán del norte de Veracruz, el tope de 2 millones es para 2016. ¿Es correcto, Germán? Son del año 2016. Para el uso o no de mis cuentas, ejemplo, si hasta 2014 tuve menos de 2 millones de pesos, en 2015 por actos esporádicos rebasé por 20,000 pesos los 2 millones de pesos y estimo que para 2016 no rebasará los 2 millones de pesos si envié el uso de mis cuentas. Bueno, Germán, aquí ya cambia el diagnóstico, porque la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016 señalaba que durante los años de 2013, 14 y 15 no se superaran, no se superaran los 4 millones de pesos. En tu caso, superaste los 2 millones y enviaste el aviso, es correcto. No estás obligado a la contabilidad electrónica. Estás ejerciendo la opción por el uso de mis cuentas, ¿sí? Y en el caso de Adrián, entiendo, es que en mis cuentas viene un apartado que dice mi contabilidad, mis ingresos. Para que mis ingresos y el contribuyente usa para público en general y para clientes que solicitan facturas, entonces, ¿para qué está la otra parte de mis ingresos? No entiendo. Okay. Ahorita lo vamos a analizar, Adrián, ya la parte técnica de mis cuentas, cómo está dividido, qué se registra en ingresos, qué se registra en gastos, qué se registra en contabilidad, factura fácil. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en esta primera pregunta, nuevamente la miscelánea da ese peso.
pero yo en lo personal yo pido que no se me presenten este tipo de comprobantes. No sé ustedes cómo lo están manejando. Veamos la siguiente pregunta. Carmen nos señala, la autoridad no nos contestó la aclaración de usar mis cuentas. Si mando aclaración para usar mis cuentas y no contesta, surte afirmativa ficta. Mira, Carmen, van a responder. Algún día, pero van a responder. Yo sé que 3 semanas tuve ya la fortuna de ver la respuesta. Hay que esperar, hay que ser pacientes. Incluso Prodecon señaló, le hice un planteamiento allá en Twitter y les dije, oye, solamente con el envío del caso de aclaración ya estoy ejerciendo por mis cuentas. Me dijeron, no, tienes que esperar a que el SAT te responda. Así que, Carmen, esto es lo que te puedo señalar al respecto. Otra pregunta dice, en el registro de operaciones realizadas exclusivamente con el público en general, ¿deben desglosarse los impuestos, IVA y IEPS? No, no debe desglosarse. Esto para poder tener derecho a los estímulos en materia de estos impuestos indirectos. No se deben de desglosar, es un requisito que se establece solamente por operaciones realizadas con el público en general. Si tú haces o emites un comprobante a una empresa que requiere el IVA para el acreditamiento, es conocido que se tiene que realizar el desglose y por separado para cumplir con los requisitos de acreditamiento, en ese caso, del receptor. En mi caso, que soy receptor, igual debo de verificar esa situación. Germán, otra pregunta. Ejemplo, si tengo honorarios al público en general, un doctor no emite facturas al público, ¿le puedo hacer al final del mes una contabilización de ingresos por mis cuentas por los ingresos del mes? ¿O aún debo hacer el CFDI? A ver, vamos a repetir la pregunta. Tengo honorarios al público en general. Un médico. Entonces el médico tiene sus pacientes y no les pide factura. ¿Le puedo hacer al final del mes una contabilización de los ingresos por mis cuentas o los ingresos del mes? ¿O aún debo hacer el CFDI? Bueno, las disposiciones fiscales no señalan expresamente a qué tipo de contribuyentes se aplica el concepto de comprobante o de factura global. Ni siquiera señala de quiénes pueden utilizar los comprobantes simplificados. No lo señala. Un médico puede tener estas características de que un paciente, 2 pacientes le piden factura y 20 que tuvo en el mes no se la pidieron. Lo puede hacer en mis cuentas, pero recordemos que están desarrollándose auditorías en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet. Tú le puedes decir, en este caso a la autoridad, es que mi factura global la hago al finalizar el mes. Y mientras tanto yo doy comprobantes simplificados. Pero mientras son peras o son manzanas, ¿yo qué te recomiendo? Si están tus posibilidades, ¿sabes qué? Haz una factura por cada operación con el público en general. Ya sea con el PAC, ya sea con el servicio gratuito o utilizando mis cuentas. Estamos con Yoya, dice, hola, estaba en suspensión desde 2012 y reanudé actividades en mayo de 2016. ¿Aún puedo enviar la solicitud? Soy de servicios profesionales, no envié la solicitud de usar mis cuentas. ¿Puedo usar mis cuentas por obligación y no por opción? Bueno, Yoya, ya lo señalamos. Quiero entender que nos estás acompañando a partir de esos momentos. Yo te preguntaría el monto de los ingresos, 2 millones de pesos. ¿Lo supera o no lo supera? Y para poder abundar en esta pregunta que hace la colega Yoya, te invito a leer el artículo 110, fracción segunda, y el artículo 112, fracción tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí, Adrián, referente a esta lámina, diapositiva que tengo en pantalla, dice yo ya no lo superaría, ok, entonces estás obligada. Fundamento legal, ya lo señalé, artículo 110, fracción segunda y 112, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adrián dice, si el negocio, sus precios son con IVA, para el comprobante global sí los debe desglosar los impuestos, en este caso el IVA. Es correcto, es correcto. Solamente las operaciones realizadas con el público en general. Tú puedes decir, bueno, voy a hacer el comprobante
a una persona que le acabo de vender algo en 300 pesos y no me pidió factura. Bueno, se la voy a hacer, pero sin el desglose de los impuestos. Así es, Adrián. Veamos otra pregunta por aquí. Mientras tanto, Santi, tenemos programa a las 6 de la tarde para ir midiendo y ajustando los tiempos. Los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que emitan una factura pierden el estímulo de no pagar IVA ni IEPS. Bueno, es algo que también se ha estado preguntando, porque ahora sí, yo les preguntaría, ¿en dónde estaban ustedes o qué estaban realizando aquella mañana del 26 de diciembre de 2013, cuando al despertar escuchamos o vimos en internet que se publicó un decreto de facilidades administrativas emitido por el Ejecutivo Federal, en donde aparecieron por primera vez estos estímulos fiscales para los impuestos indirectos? Y decía que el estímulo fiscal se aplicaría para aquellos contribuyentes que realizaran únicamente operaciones con el público en general. Y muchos perdieron la cabeza. Oye, pero si yo también emito facturas a empresas y también al público en general, ni modo que salga perjudicada. Entonces, esta pregunta, a pesar de que ya tenemos cerca de 2 años, 6 meses, ya exactamente 30 meses en operación del régimen de incorporación fiscal y del uso de mis cuentas, es importante señalar que estos contribuyentes de actividad empresarial, profesional, RIF, que usen mis cuentas y emitan facturas con un pack o con el servicio gratuito en donde desglosen el IVA, no pierden ese estímulo. Es muy importante hacer este señalamiento. Ok, gracias, Santi. Continuamos. Otra pregunta, ¿cuándo debemos registrar el monto de las operaciones realizadas con el público en general? Bueno, esta pregunta igual tiene su grado de complejidad, pero no depende ni de tu servidor, ni de ti que nos estás acompañando. Depende mucho de la empresa, en su organización, en su control interno. Porque tú puedes decir, a ver, hacer una factura diaria puede ser un poco cansado tanto para ti como para la empresa. Pero hagamos la práctica, una factura global semanal. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas se va cumpliendo la disciplina. Pero luego puede suceder que pues ya el ritmo se vaya mermando y ya los componentes simplificados te los den 2 semanas después, un mes después o con la contabilidad después del trimestre. ¿Qué pasa si yo hago una factura bimestral? Bueno, fiscalmente hablando no pasa nada, pero no es lo mismo registrar 10 comprobantes simplificados de una semana, de un día, a registrar 200. Y acá tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Esta factura global debe de verse desde 2 ópticas. Primero, si tú eres contribuyente del RIF, no es necesario que señales el rango de los folios que se establece para esta factura global. Pero si eres actividad empresarial o actividad profesional, más empresarial, debes de señalar factura global por servicios de mecánica en general de las notas de venta o comprobantes y verificados número 227 a la 352. Lo debes de señalar. Eso sí quise hacer esta precisión. Dice Germán, necesariamente debe ser factura global, hablando de la pregunta 4, si se registran los ingresos por mis cuentas. Bueno, acá también necesitamos hacer una distinción. Aquel colega está utilizando una expresión que se llama registro. Y cuando escuchamos registro, viene por ahí una ascendencia de Fray Luca Pacioli. Agarramos el lápiz o la computadora y empezamos cargo aquí, abono aquí. Pareciera que estamos utilizando el módulo de mi contabilidad. No.
Aquí vamos a utilizar el módulo de factura fácil. Factura fácil para la emisión de los comprobantes. No es que en el módulo de contabilidad se haga el registro de estas facturas. Porque la regla 2.8.1.16, perdón, 2.8.1.5 señala que todas las operaciones que se realicen en mis cuentas con un pack o con el servicio gratuito de factura electrónica automáticamente se registrarán en la aplicación. Esto en el módulo de mi contabilidad. Automáticamente, así lo señala. Entonces, dice Germán, necesariamente debe ser factura global, hablando de la pregunta 4, si se registran ingresos por mis cuentas. No. El concepto de factura global, Germán, se refiere a que, valga la redundancia, en esa factura global se incluyan todas las operaciones amparadas con comprobantes simplificados. ¿Cuáles son los comprobantes simplificados? Bueno, las que conocíamos coloquialmente hasta el 31 de diciembre del 2010 como las notas de venta. Hoy las conocemos también, pero con esta analogía de factura electrónica. Aquellas notas de venta impresas en papel, foliadas, con ciertos requisitos que establece la resolución miscelánea. Esas tú las sumas, ya sea de manera diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral. Perdón, diario, semanal, mensual o bimestral. Y con eso cumples con esa factura global. Así es, colega Rodolfo Flores, muchas gracias por la confirmación. Es un comprobante simplificado. Esto que les decía del rango de los folios, ustedes lo pueden localizar en la regla 2.7.1.24 de la miscelánea fiscal. Y dice, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda y, en su caso, el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido. Y ya viene más redacción, pero eso es lo que les quería comentar con base en la regla 2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué debe registrarse en mi contabilidad? Sección gastos. Bueno, esa es otra pregunta. Así como estaba señalando por aquí Germán, porque a manera de recordatorio, y esto, bueno, ya se platica en los cursos, se ve con láminas, con pantallas y todo, mis cuentas tienen diferentes módulos. Factura fácil, mi contabilidad, tiene el de mis declaraciones. En factura fácil, ¿qué se hace? Se emiten facturas electrónicas. Pero en mi contabilidad yo puedo tener ingresos y gastos. Aquí vamos a utilizar y de manera muy importante la regla 2.8.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Porque observa lo que dice, una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. ¿En dónde? En factura fácil. Punto y seguido. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI se registrarán en forma automática en la citada aplicación. Pero observa y pon atención en lo que señala el segundo párrafo de la regla 2.8.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016. Por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes, aquellos cuales, aquellos ingresos y aquellos gastos que no tienen un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos del artículo 29 y artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien,
qué tipo de otros gastos u otros ingresos. En primer lugar, son aquellos gastos, vamos a hablar en este tenor, aquellos gastos por los cuales un proveedor no me dio el comprobante fiscal. Supóngase que fui a una papelería y tiene la política errónea e incorrecta de decir: facturamos por montos mayores a 50 pesos. Y resulta que yo fui a comprar un lapicero y unos lápices. Me gasté 15 pesos. Me dieron mi nota de venta, pero no puedo facturar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tomar esa nota de venta, ese comprobante simplificado, y en el módulo de mi contabilidad gastos registrar. Pero ese registro, y tenemos que ser muy claros también, ese registro no da derecho a la deducción. Es solamente tener, valga la redundancia, el registro de los gastos que efectuó el contribuyente. Entiéndase, todos los gastos, porque los que tienen comprobante fiscal ya fueron recepcionadas de tres maneras: mis cuentas, factura fácil, servicio gratuito de generación de factura electrónica, o las facturas emitidas por el proveedor autorizado de certificación. Esto tenemos que ser muy cautelosos en señalarlo. Pregunta Adrián de la Ciudad de México: ¿pero qué ingresos? Tiene razón, ¿qué ingresos son los que voy a registrar? ¿Qué gastos son los que debo de incluir en este módulo de mi contabilidad? Si los clientes que piden facturas ya se las di, y del público en general ya la hice. ¿Es correcto, Adrián? Y esta es la pregunta que nos hacen en los cursos. ¿Qué voy a registrar? Bueno, regresamos al segundo párrafo de la regla 2.8.1.5 y dice: los ingresos y gastos amparados por un CFDI se registrarán de forma automática en la citada aplicación, por lo que únicamente debes de capturar, estimado colega Adrián, y los demás que nos están acompañando, pero Adrián, debes de registrar solamente aquellos que no estén sustentados con un comprobante fiscal digital por internet. Todo lo que medie o conste a través de comprobantes fiscales digitales por internet ya no se registra. ¿Por qué? Porque el efecto que tendríamos sería de duplicidad. Y alguien va a decir: oye, pero, a ver, ¿en dónde estará más grave? ¿Duplicar ingresos o duplicar gastos? Bueno, los dos tienen implicaciones. No te podría hacer una ponderación en dónde tenemos más gravedad o en dónde tenemos menos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú duplicas ingresos, si los registras dos veces, porque una vez ya está registrado de manera automática, lo dice el segundo párrafo de la 2815, pero tú dices: voy a registrar las 27 facturas los 27 CFDIs que emití en el mes de junio, y los empiezas a registrar. ¿Cuántos tienes? El repositorio fiscal, ¿cuántos va a considerar? Considerará 54 CFDIs. Y entonces, cuando tú hagas tu declaración, vas a declarar 27,000 pesos y el SAT tiene 54,000 pesos. Y le pusiste método de pago: efectivo, transferencia, tarjeta. Le pusiste forma de pago: pago en una sola exhibición. ¿Qué va a entender la autoridad? Oye, todo lo cobró en el mes de junio. El pago referenciado o mis declaraciones y mis cuentas reflejará 27,000 pesos, pero en el repositorio hay 54,000. Allá tenemos focos rojos. Segunda perspectiva, en materia de gastos. Bueno, en los gastos, ¿qué puede ocurrir? Si al final de cuentas se habla de que las deducciones son opcionales, y en el mes yo efectué 50 deducciones que me dieron el PAC, el SAT a través de su servicio gratuito o el SAT a través de mis cuentas. Ahí los tengo. Pero si yo registro otra vez esos 50, ya tengo 100. Y me vas a decir: oye, Mario, pero si yo nada más voy a deducir 50, ¿cuál es el problema?
Bueno, en deducciones no hay problema. El problema lo puedes tener en discrepancia fiscal con el tema de las erogaciones. Siguiendo con la pregunta, y que aquí Rodolfo Flores amablemente nos está dando la pauta y ampliando la perspectiva de la respuesta, tenemos otros ingresos u otros gastos que por su naturaleza no existen comprobantes fiscales digitales por Internet. Él señala la utilidad cambiaria, los intereses ganados, las depreciaciones, pérdidas cambiarias, intereses por pagar, entre otros. Hay un catálogo en esta opción de otros ingresos u otros gastos. Así que valdría la pena revisarlo para ver qué es lo que se debe de registrar. Aquí yo la verdad sí he hecho estos planteamientos y los quiero compartir porque en facilidades administrativas para el sector agropecuario sabemos que establece ahí un tratamiento para aquellas erogaciones, un tipo de deducción ciega, pero tiene que estar comprobado con comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. Pero ni la ley fiscal, ni miscelánea, ni la resolución de facilidades administrativas señala que esos gastos menores se deban de comprobar una factura emitida ya sea en mis cuentas o en el servicio gratuito de factura electrónica. No se ha señalado. Igual pasa con el caso de las AR. El 5% de la totalidad de los gastos se puede considerar como gasto menor. Sin embargo, no se señala qué hacer o cómo comprobarlo. Porque partimos de una premisa de que todo es y será electrónico. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, los contribuyentes que facturaban a través de un auxiliar de facturación o de la herramienta gratuita del SAT, ¿pueden seguir utilizando este esquema? Claro que sí. De hecho, pueden utilizar los tres esquemas conocidos. En este caso no hay, vamos a señalar restricción o prohibición. Desde luego que utilizar tres esquemas es complicado. ¿Cuál es la recomendación que yo les hago? Y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. No usen mis cuentas para emitir facturas electrónicas. Contraten un pack o contraten el servicio gratuito de facturas electrónicas. Oye, pero un pack sale caro, cobran. No necesariamente. Recordemos que los packs, para poder tener su autorización de proveedor autorizado de certificación, deben de contar con una herramienta gratuita de emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet. Entendemos que esta herramienta gratuita tendrá limitaciones, restricciones en que, bueno, en diseño, colores, en campos, logos, entre otros. Pero lo puedes utilizar, habría que ver de la lista cuáles son los formatos o cuáles son las opciones que a ti te convencen para utilizar esta aplicación. Y en el caso del servicio gratuito, bueno, ese no tiene ninguna complicación, más que estar capturando de manera manual los datos que ahí se estén solicitando. Entonces podemos utilizar esta combinación, no hay ningún problema. Yo ya hice, hola, no envié la solicitud para el uso de mis cuentas, pero desde 2015 he utilizado mis cuentas a medias, porque lo único que registraba eran las notas de los comprobantes que no reunían los requisitos fiscales. Bien, yo ya para el 2015, pero a su vez utilizaba el referenciado. Ok, ahí va la siguiente pregunta que vamos a formular, pero en relación a lo que está comentando 2015, usaba mis cuentas no utilizando la opción, sino porque realmente lo estaba usando, no había problema. Es por ello que les señalé al inicio de esta charla que el 2014 y el 2015 no había manera de cómo manifestar el uso de mis cuentas. ¿Cómo? Bueno, pues solamente haciendo el registro de esos gastos sin requisitos fiscales. Y por acá tenemos una pregunta. Dice, para declaraciones bimestrales o mensuales,
solo se puede usar mis cuentas. Bueno, este también es otra pregunta interesante que tenemos que compartir con todos ustedes. A lo mejor ya lo han visto, ya lo han resuelto, pero es posible que un colega que nos está acompañando de manera en vivo o en el video de YouTube tenga esta pregunta. ¿Por qué? Bueno, muchos pensamos que los contribuyentes del RIF están obligados a utilizar mis cuentas. Y no tiene que ser necesariamente una obligación. También pensamos que actividad empresarial, actividad profesional o arrendamiento deben de estar utilizando mis pago referenciado. No, también ellos pueden utilizar mis cuentas. Que no esté habilitado mis cuentas para todos los regímenes, ese es otro boleto. Pero la teoría que dice, no hay una restricción como tal. Pero me voy a permitir leer este párrafo de la regla 3.13.7 de la miscelánea fiscal para que tú observes a dónde quiero llegar con este comentario. Cuando alguno de los conceptos por los cuales deban presentar la información no se encuentren contenidos en la aplicación electrónica Mis Cuentas, dichos contribuyentes podrán presentar sus declaraciones bimestrales definitivas de impuestos federales, incluyendo retenciones, utilizando el servicio de declaraciones contenido en el portal del SAT. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿alguien ha podido aplicar una compensación en mis cuentas? ¿Alguien ha podido reflejar el acreditamiento en mis cuentas? ¿Usar el subsidio por el empleo en esta herramienta de mis cuentas? Porque esa es la situación que tenemos. Si yo pienso que solamente es mis cuentas, bueno, lo estoy usando. Pero puedo tener esa situación de utilizar un concepto que ese formulario simplificado no lo contenga. Entonces, tenemos que utilizar pago referenciado. Pero cuando nosotros utilizamos el pago referenciado, ya no podemos cambiar la opción. Ejemplo, primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre fui con mis cuentas. Tuve bases negativas y en este cuarto bimestre, julio y agosto, voy a tener impuesto a cargo. Pero tengo subsidio para el empleo almacenado ahí porque en el 14 no pagué, en el 15 no pagué, al tener el 100% de reducción del impuesto sobre la renta. Entonces digo, voy a utilizar el subsidio para el empleo. Oye, ¿pero dónde lo pongo? Bueno, ya no lo puedo usar en mis cuentas. Tendría que presentar mi declaración en pago referenciado, en el servicio de declaraciones y pagos, y ahí señalarlo. Pero ya no puedo regresar a usar mis cuentas. Tengo que continuar con esta modalidad del pago referenciado. Bien, dice Fernando. A ver, dice Fernando Isla de Veracruz. En el caso de un RIF que maneja sus gastos de gasolina en efectivo, ¿es deducible este gasto? Sí. Nada más hay que ver los requisitos de hasta 2,000 pesos, si no mal recuerdo. Ahorita, Fernando, no tengo el dato porque la ley de renta establece un tope y miscelánea establece otro tope. Ahorita voy a poner mis datos de contacto y te doy seguimiento, por favor. Y en el caso de Adrián, dice, ¿tienes presentaciones en YouTube? Sí, en la hora de Anafinet, en el canal de YouTube de Anafinet, ahí pueden ver los videos, todo esto que estamos aquí platicando, lo pueden consultar y una lista de reproducción que se llama La Hora del Taxista. Esto yo creo que lo suben mañana y mañana yo lo comparto en mis redes sociales. Dice Adrián, está comentando que se está cortando la comunicación. Adrián lo está señalando. No sé si los demás tienen esta situación de que se esté cortando, por favor, para revisar ya con posterioridad. Todo bien, ok. Entonces pareciera que en el caso de Adrián es su internet. De todos modos, en YouTube pueden ver con más detalle esta presentación. No hay problema.
Entonces, esta es la situación del uso de declaraciones y pagos. No siempre puede ser mis cuentas. Si la situación te obliga, tienes que usar el pago referenciado y ya no puedes cambiar de opción. Bien, estimados colegas, por aquí me faltaron tres preguntas más. Si tuvieran alguna duda, independientemente de las que ya hemos señalado, aquí están mis datos de contacto, por favor, para lo que se les ofrezca. Yo aquí recabé las principales, me faltaron otras tres, pero si ustedes tuvieran alguna otra más, aquí está mi correo electrónico, en Facebook, Twitter, por ahí nos pueden seguir en mi página de internet para cualquier duda o aclaración. No sé si hubiera alguna otra pregunta adicional, aprovechando que estamos entre todos y podemos tener una retroalimentación constructiva y sobre todo fructuosa en la difusión de la cultura fiscal en México a través de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Bueno, pues pareciera que es todo por el momento. Les agradezco a todos ustedes por el favor de su atención, por el favor de estar acompañándonos en esta emisión de La Hora del Taxista. Aprovecho el espacio y aprovecho la oportunidad para invitarlos a afiliarse a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales, el cual su servidor pues es socio y participa aquí con todos ustedes, y también de que visiten el canal de YouTube de Anafinet, no solamente para seguir esta emisión, sino para poder estudiar y analizar lo que los demás compañeros y colegas establecen aquí en esta barra de programación de Anafinet. Si no hubiera algo más que agregar, les envío un cordial saludo y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Hasta la siguiente semana. Gracias.